¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último programa de la temporada. Último pleno esta semana con el que ha culminado la legislatura, la octava. Un momento para hacer balance. Es su último pleno como presidenta del Gobierno, una legislatura que Yolanda Barcina califica así. Muy peculiar, especial, donde pues ha habido más leyes aprobadas, quizás de una forma más tensa, con muchísimos recursos, en un sentido o en otro. Pero de la que hace este balance. Lo que hay que decir es que Navarra se encuentra en lo que de verdad preocupa al ciudadano, en mejores condiciones comparado con el resto de España que en el 2011, que me hubiese gustado no haber gobernado sin crisis económica, como a cualquier persona y a cualquier ciudadano. Palabras de la presidenta, que se encuentra con un balance negativo de la mayoría de la oposición, que asegura que ha sido una legislatura perdida. Empezó con mal pie, con un pacto de gobierno que incumplió UPN, se apropió de unos votos que no eran suyos, que eran los del Partido Socialista, y ha aguantado con una legislatura donde no ha conseguido los presupuestos, ha sido incapaz de negociar y acordar con ninguna formación política. Una legislatura marcada por las graves consecuencias del fracaso de un régimen de UPN y PSN que ha dejado a Navarra en una situación crítica en lo económico, en lo social, un deterioro social absolutamente importante. Esto se podía haber hecho en el 2007, hubiera sido mucho mejor el balance de estos últimos 8 años con un gobierno diferente, un gobierno progresista. Pues llegamos a una legislatura, por lo tanto, donde fracasa la política del Gobierno de Navarra, fracasa la política de UPN para atender las necesidades reales. Y también ha sido una legislatura del fracaso del bipartidismo. Lo sensato hubiera sido que hubieran habido elecciones anticipadas, porque al final el sistema no está pensado para que un gobierno esté, digamos, enfrentado al Parlamento o no tenga el respaldo del Parlamento. UPN les rebate. Que por lo menos ha conseguido que Navarra siga manteniendo un nivel mejor que el resto de comunidades y que sigamos estando a la cabeza de España como comunidad foral. Hemos pretendido dar estabilidad a este gobierno en las leyes más importantes porque lo necesitaba, ha sido una legislatura muy inestable. Finalizan así 4 años con luces y sombras, con la mente puesta ya en las elecciones de mayo. Son los 50 parlamentarios que han echado el telón a la octava legislatura. En total, 67 personas han pasado en 4 años por estos sillones, que ahora se quedan vacantes hasta que pasen las elecciones. Pachi Zabaleta deja 20 años de trabajo parlamentario. Siempre estaré en la política, es una preocupación constante. Lizarbe ha cumplido 16 años en la Cámara Foral. Aquí se trabaja muchísimo, esa es la realidad, se debate mucho, se consensúan también muchas cosas. Se van también 2 Jiménez, Chencho y Roberto. Es una oportunidad que siempre hay que agradecer, ¿no? Me quedo con cariño y compañerismo y la amistad que he trabado con muchos compañeros. Si en algo coinciden todos es que al margen de los acalorados debates, la cordialidad se mantiene. Lo que pasa en el hemiciclo se queda en el hemiciclo. Con toda la vehemencia, con toda la contundencia que pueda, pero las personas hay que respetarlas. Se dan curiosidades como que nunca te llevas muy bien con todos los tuyos y desde luego nunca te vas muy mal con todos los de enfrente. He visto a gente que se ha hecho amigos, yo he hecho amigos con gente de otras ideologías, pero no he visto a nadie que se haya convertido a la ideología de su amigo. Una excepción en la que la intransigencia pues se pone de manifiesto, que es el tema de la corrupción. En junio volverá a abrirse el salón de plenos. Hasta entonces, cada partido luchará por encontrar su hueco entre los 50 escaños. Aprobado por unanimidad, el Parlamento de Navarra muestra su apoyo y solidaridad a la familia y amigos de la vecina de Ansoain, Miren Peña, que se suicidó el pasado sábado al no poder hacer frente a su hipoteca. Además, en esta declaración institucional presentada por Bildu, Aralar e Izquierda Esquerra, la Mesa y Junta de Portavoces expresa su convicción de que la muerte de Miren es consecuencia de un sistema económico injusto y de un marco legal que la ha abandonado a una situación de radical desamparo. Junto con otros muchos casos, lo que pone en evidencia es un escenario de una crisis económica que se está cebando en personas trabajadoras. No se hace todo lo que se debe hacer para impedir esas situaciones. La inacción de las instituciones públicas, conjuntamente con las actuaciones, en muchos casos,
despiadadas de las entidades bancarias pues llevan a situaciones extremas a muchas personas. Se puede minimizar el tiempo que pueden tener las personas desahuciadas para buscar otros problemas, que es una de las causas que, al parecer, originaron la decisión de Miren Peña, según han confirmado sus allegados. Yo creo que ya va siendo hora que estas políticas de austericidio que se están aplicando en Europa y en España, aplicadas por la derecha, bueno, pues ya se frenen. Quedarnos en el drama humano que se ha producido, ¿no? Lamentarlo y desarrollar la máxima sensibilidad mirando hacia el futuro, hacia este tipo de cuestiones. Hemos votado a favor de la solidaridad y luego se han querido meter otras cuestiones que se han debatido muchas veces y por lo tanto nos hemos abstenido porque yo creo que da a debates largos que además los hemos tenido ya en la Cámara a lo largo del tiempo. El Parlamento denuncia la actitud de las entidades financieras que posibilitan, dice, la práctica de los desahucios y manifiesta su voluntad de que el Gobierno de Navarra adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna a todas las personas. Última semana de la legislatura, como no puede ser una semana de balance, si no podíamos pasar por alto el del presidente del Parlamento. Señor Catalán, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Bueno, lo primero, un balance a nivel más político, luego iremos ya en el plano personal. Sin duda ha sido una legislatura intensa, ¿no? Yo creo que la palabra que lo define perfectamente es la que usted ha utilizado, ¿no? Ha sido una legislatura muy intensa, muy dinámica, muy activa. Luego, como se suele decir también, para gusto los colores, ¿no? O que todo depende también del color del cristal con el que se mira, y más en política, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay un Parlamento tan diverso como la propia sociedad navarra, con 6 grupos parlamentarios, ¿no? Y para unos pues habrá sido una legislatura perdida, otros será una legislatura fracasada, otra decepcionante, convulsa, en definitiva, cada uno puede utilizar los términos que considere oportunos, ¿no? Pero sobre todo, en este caso concreto de esta legislatura, a mí me hubiese gustado que hubiese sido una legislatura de mayor consenso y sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación económica que estamos atravesando o que hemos venido atravesando y teniendo sobre todo una obsesión que era la de generar puestos de trabajo, no la de generar empleo, porque el puesto de trabajo es algo muy importante en las personas, en el ciudadano de a pie, no solamente para el desarrollo profesional, sino también fundamentalmente para el desarrollo personal y familiar. Ha sido una legislatura sin duda en la que hemos tenido un poco de todo y en la que se han vivido momentos que nunca antes se habían vivido en esta Cámara, como por ejemplo una moción de censura, hemos tenido comisiones de investigación, los primeros parlamentarios no adscritos también aquí en el Parlamento de Navarra. ¿Cómo ha vivido todos estos momentos? Bueno, al final uno, por así decirlo, y utilizando términos taurinos, tiene que torear, en el buen sentido de la palabra, el toro que le toca en disposición, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que los toreros buenos con los toros difíciles, ¿no? Pero lo que es evidente es que ha sido una legislatura intensa en la que ha habido y se han producido situaciones hasta ahora no conocidas. Es evidente también que se comenzó con un gobierno de coalición, un gobierno que garantizaba una mayoría en el propio Parlamento y teniendo en cuenta la situación de crisis económica que estábamos viviendo, pues era algo muy positivo. Luego ese gobierno, pues, por diferentes circunstancias, se rompió, se fracturó, se evidenció también en el propio Parlamento de Navarra. Y por otro lado, pues también ha habido situaciones pues, que hasta ahora no se conocían desde el punto de vista político. Usted hacía referencias a alguna de ellas, yo también desde el punto de vista personal, pues me quedaría con unos hechos también tristes, que es la pérdida, el fallecimiento de parlamentarios, y más concretamente de 2 mujeres jóvenes parlamentarias forales que han fallecido en esta legislatura estando en activo, ¿no? Maisíber Sarasola y la propia María Victoria Raiza. Bueno, pues son situaciones que pasarán a la historia parlamentaria de este viejo reino de Navarra y que marcarán, en algunos casos para mal y en otros también para bien, pues lo que ha sido esta legislatura. Desde aquí nuestro recuerdo para las 2 parlamentarias fallecidas y para sus familias. También ha sido, como decíamos, una legislatura en la que ha habido un poco de todo, pero en el plano positivo, ¿con qué se quedaría? Pues yo me quedaría fundamentalmente que ha habido oportunidades, porque aunque parezca lo contrario, el consenso pues también se ha dado en la Cámara, ¿no? Incluso en las últimas leyes que se han aprobado en este Parlamento, pues en torno a 25 o 26 de las últimas que se han aprobado, pues 12 han contado con la unanimidad, votando a favor todos los grupos parlamentarios, 10 han salido por acuerdos entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista
y 4 o 5 han salido a iniciativa de la propia oposición, ¿no? Iniciativas que curiosamente en algunas oportunidades o en algunas ocasiones han llevado como consecuencia pues, el establecimiento de recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de España, y que en unos casos ha fallado este tribunal ya y ha fallado en contra de lo establecido en su día o aprobado por el Parlamento de Navarra, ¿no? También habría que haber pedido esa responsabilidad a los grupos de la oposición, pues para no enmendar y aprobar normativas que incluso se sabían que iban a ser recurridas, y también en el caso del recurso del Tribunal Constitucional, pues también al propio Gobierno de España, pues que hubiese tenido también esa mano tendida del entendimiento, de la búsqueda de acuerdos, y no recurrir absolutamente pues, a algunas iniciativas que incluso contaban con el visto bueno o la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Es un Parlamento en el que se trabaja mucho, es muy activo, y se han aprobado muchísimas leyes en esta legislatura. No sé cuáles destacaría, quizás por su importancia. Bueno, pues ha habido de toda índole, ¿no? No debemos olvidar desde el punto de vista económico todo lo que tiene que ver con las modificaciones de la ley de renta, también de sociedades, y que, bueno, al final hubo un acuerdo entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista. Podríamos hablar desde el punto de vista económico, pues lo que es la aprobación de las modificaciones que se introdujeron en un instrumento tan fundamental para el desarrollo económico de esta comunidad, y que viene a representar lo que es el régimen foral de nuestra comunidad, como es el convenio económico, y también con cuestiones vinculadas pues, a la educación, a la sanidad, y también de participación. Esta legislatura, si por algo se ha marcado también, ha sido por el incremento y la posibilidad que se ha dado a los ciudadanos a la hora de plantear iniciativas. Podríamos recordar lo que se vino denominando el escaño 51, o incluso también el Parlamento abierto, o la aplicación de una ley de transparencia que permitió o que conllevó que este Parlamento sea considerado el segundo Parlamento más transparente de toda España. En definitiva, iniciativas pues, bueno, que han intentado en unos casos paliar la situación de crisis económica, intentar minimizarla, y por otro lado abrir el Parlamento a la sociedad, y sobre todo que los ciudadanos se pudiesen sentir representados. Muchas veces nos quedamos con la imagen negativa de lo que ocurre en el Parlamento, pero bueno, también en ocasiones hay cosas buenas. Sí que se han hecho además un montón de actividades aquí en la Cámara Foral con esa intención de acercar, ¿no?, un poco la Cámara a la ciudadanía y viceversa, pues a través del aula de Derecho Parlamentario, de las conferencias, por ejemplo, sobre el convenio económico, expertos de todo tipo que han ido pasando por aquí, exposiciones como la de Fernando Redón, que me consta que está teniendo mucha afluencia de público. Eso es, ¿no?, en la línea fundamentalmente de ocuparnos también de los temas y de las situaciones que preocupan al ciudadano, ¿no? En este Parlamento, en esta legislatura, se ha hablado también de sistemas electorales, se ha hablado de corrupción, se ha hablado de desprestigio, se ha hablado de las desvinculaciones de la sociedad con la clase política, se ha hablado de cuestiones vinculadas a la educación, a la sanidad pública, a la sanidad privada, se ha hablado mucho del convenio económico, se han hecho exposiciones y actividades, y además, sobre todo, teniendo en cuenta la situación de crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Y por lo tanto los gastos que han supuesto pues tampoco han sido muy elevados, han sido acordes a esta situación. Es evidente que la austeridad es un principio que debe caracterizar a la administración pública, y más en momentos de dificultad económica, y a raíz de todas estas iniciativas y todas estas actividades organizadas pues por este Parlamento durante esta legislatura, pues han pasado pues más de 10.000 ciudadanos, que se dice pronto, más de 10.000 ciudadanos, de 10.000 navarros y colectivos de otras comunidades que han venido a este Parlamento a conocer, a palpar la realidad y la actividad que se ha venido desarrollando en la Cámara Foral. Y además en unos momentos en los que parece que hay esa especie de ruptura entre la ciudadanía y la clase política, ¿no?, que no sé cómo la vive usted. Pues con tristeza, porque es una realidad. Hay una desafección de la sociedad y una crítica permanente hacia los representantes públicos. En ocasiones yo creo que son consecuencia de los comportamientos deleznables que hemos vivido, ¿no?, y que se han vivido fundamentalmente y que se han conocido a través de los medios de comunicación, y por otro lado también la situación de crisis económica pues no acompaña, ¿no? Y esa imagen pues es lo que más se ha quedado, lo que más ha trascendido, y creo sinceramente pues que el comportamiento de una serie de personas no tiene en ningún caso por qué empañar pues el servicio público que representan los propios ciudadanos que en un momento de su vida se dedican a la noble tarea de la acción pública.
Una legislatura en la que también se ha hablado varias veces, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reducir el número de parlamentarios. ¿Cree que se podrá llegar a llevar a cabo en algún momento? Bueno, algunos hemos planteado diferentes iniciativas, ¿no? Incluso a raíz de algunas jornadas que se han desarrollado en el Parlamento, hemos hablado también de lo que ocurre en otros parlamentos autonómicos, en otras partes de Europa, hemos hablado del debate de sistemas electorales a la hora de intentar acercar al ciudadano pues, a su representante. Algunos hemos postulado incluso pues también pues mirarnos en lo que es el sistema alemán, que es una cercanía muchísimo mayor entre el ciudadano y el representante. Hemos hablado también a lo que usted se estaba refiriendo, que es importante tenerlo presente y sobre todo avanzar en todo aquello que permita esa relación, y por eso me refería yo antes a lo del escaño 51, me refería al Parlamento abierto y me refería a iniciativas legislativas populares que se pueden plantear por diferentes ciudadanos, colectivos que tienen que recoger firmas, pero que ya se han planteado por primera también en esta legislatura varias iniciativas legislativas populares, que eso es muy importante, incluso también de ayuntamientos, algo que no había acontecido hasta ahora y han sido en 3 ocasiones las que se han tenido esa oportunidad, algunas de ellas han salido adelante, otras no, pero en esa línea yo creo que este Parlamento durante esta legislatura pues también ha avanzado de manera considerable. Porque además estamos ante un futuro en el que en la próxima legislatura previsiblemente todo apunta a que haya incluso más fuerzas políticas de las que hay ahora. Eso ¿cómo puede afectar al día a día? Bueno, esta comunidad es una comunidad diversa. En este momento hay 6 grupos parlamentarios y 2 parlamentarios no adscritos. Hay que reconocer también que todo el periodo democrático en la Comunidad Foral de Navarra no ha habido más que en 2 ocasiones gobiernos, bueno, 2-3 ocasiones de gobiernos con mayoría absoluta, el gobierno de Unión del Pueblo Navarro y Convergencias Demócratas de Navarra, el gobierno ya finiquitado en su día y que duró un año denominado gobierno tripartito, y también el gobierno que se estableció al principio de legislatura entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista, y entonces ha habido que hacer gala a lo largo de esta legislatura de una palabra tan importante en esta comunidad, en este viejo reino de Navarra, como es la palabra pacto, ¿no? Pacto, que es algo que tenemos que buscar fundamentalmente, y de la virtud hay que hacer necesidad, y cuando hay diferentes grupos parlamentarios, cuando no hay una mayoría parlamentaria, lo lógico es que se busque, después del debate, de la confrontación de ideas, se busque el consenso y el acuerdo, ¿no? Y eso es algo muy importante. Una cuestión a la que usted se refería, como era la disminución del número de parlamentarios, pues no debemos olvidar tampoco que no hay una mayoría en este Parlamento que la lleve adelante, esa reducción, pero también es bien cierto que el propio Parlamento, el propio mejoramiento del fuero marca un número entre 40 y 60, y en este momento están establecidos 50, por lo tanto ahí también el legislador en su día se dejó un margen para que posteriormente, sin necesidad de modificar el mejoramiento, como ocurre en otras comunidades autónomas que tienen que modificar su estatuto de autonomía, pues se pueda llevar a cabo cualquier adaptación. También se ha hablado mucho de la desprofesionalización, sí o no, de esta Cámara, una Cámara en la que hay 3 posibilidades de dedicación por parte de los parlamentarios, la absoluta, la parcial y la que es de asistencia a los órganos en los que uno se convoca, y por lo tanto en esa línea creo sinceramente que hay un trabajo que se ha hecho, que se ha venido desarrollando, pero que bueno, se puede seguir debatiendo, confrontando ideas, debatiendo, y luego fruto de las mayorías y de los consensos y los acuerdos pues se llevarán a cabo las modificaciones legislativas que permitan pues que eso sea una realidad o no lo sea. Tiene una dilatada trayectoria política. A nivel personal, ¿cómo valora estos 4 años al frente del Parlamento de Navarra? Hombre, mire, para una persona que se siente navarro, que siente pasión por su tierra, es evidente que ser presidente del Parlamento de las Cortes de Navarra pues es un motivo de orgullo y también es un honor, no le quepa ninguna duda, ¿no? Y aunque uno tiene una ideología determinada, pues también tiene que ser consciente del cargo que representa e intentar y procurar pues actuar con la mayor objetividad, con el mayor rigor y la mayor imparcialidad. Creo que eso es algo muy importante en un cargo de esta naturaleza, y por lo tanto, vuelvo a insistir, uno se siente muy orgulloso y ha sido todo un honor ser presidente del Parlamento de las Cortes de Navarra. Esta semana el Parlamento de Navarra se ha concentrado en apoyo a las víctimas y familiares de la tragedia aérea de los Alpes. Con este minuto de silencio mostraban su duelo por lo ocurrido.
Una concentración encabezada por el presidente de la Cámara, Alberto Catalán, acompañado por el embajador de Turquía en España, que estaba de visita en Pamplona. Última edición del Aula de Derecho Parlamentario. El ponente en esta ocasión, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez. Escuchen con atención. El director de la Agencia Española de Protección de Datos alerta de la elevada cantidad de información que está en manos de las grandes corporaciones internacionales que prestan servicios en Internet con un interés comercial. Y claro, la percepción de todos estos riesgos se ha acentuado tras las revelaciones de Edward Snowden sobre las prácticas de recopilación y almacenamiento masivo de datos personales por parte de las agencias de seguridad y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de varios países europeos, que ponen de manifiesto cómo estas agencias, estos servicios de inteligencia, se han servido de esos silos y de esos flujos de información que gestionan las grandes compañías proveedoras de servicios. Y es que en los últimos 3 años se ha generado tanta información como en toda la historia de la humanidad. Por mencionar algunas cifras que ya ni siquiera son actuales, Maya Schoenberg y Kukia, en un libro que se llama Big Data Revolution, que en español ha sido traducido como la revolución de los datos masivos, señalan que en el año 2013 se estimaba que la cantidad total de información almacenada en el mundo sería de 1.200 exabytes. Si esos 1.200 exabytes estuvieran impresos en libros, cubrirían la superficie entera de Estados Unidos formando 52 capas. 52 capas. La información que existía en el año 2013. Y como consecuencia de esta evolución, algunas estimaciones solventes prevén que en el año 2020, dentro de nada, se habrán generado en el mundo 40.000 millones de exabytes, no 1.200, 40.000 millones de exabytes, que en gran parte provendrán de los 30.000 millones de dispositivos conectados que se calcula que habrá al final de esta década. Por eso el director de la Agencia Española de Protección de Datos aboga por conciliar los beneficios de la revolución digital con la preservación de los derechos y libertades fundamentales. Esta revolución digital en la que estamos inmersos está aportándonos grandes beneficios, está cambiando mucho las sociedades, pero al mismo tiempo ha multiplicado los riesgos para la protección de la vida privada. Tenemos que ser conscientes de que la transformación que se está produciendo, esto que a veces llamamos la revolución digital, no es lo que estamos percibiendo en el día a día, sino que tiene ya unas dimensiones y unas características que supone una transformación radical, un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo de la relación del hombre con los datos y de las sociedades con la información. Rodríguez defiende un mayor peso en los currículos educativos y académicos de la formación sobre protección de datos, reforzar las garantías de la ciudadanía para hacer valer su derecho a esa protección y culminar el desarrollo del marco normativo europeo en esta materia. Y así terminamos este último programa de Parlamento de Navarra. Muchas gracias por su atención durante estos 4 años. Adiós.